Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en Alicante ciudad y vamos a enseñaros cómo cambió la zona del centro. Se sigue habiendo muchísimos bares abiertos, mucho negocio, hay mucho ruido para vivir aquí y en general lo que os podéis esperar si vais a vivir aquí. Bienvenidos a Alicante. Estamos muy cerquita de la explanada que está justo ahí enfrente y vamos a ir por las calles del centro de la ciudad. A nuestra derecha, dividido por la Rambla, justo se encuentra el famoso casco antiguo de Alicante o el barrio de Santa Cruz. Tenemos varios vídeos de él actualizados donde podéis conocerlo un poquito mejor, ver si merece la pena vivir ahí o solamente sirve para las inversiones. Y como información adicional os voy a decir que de momento, hasta que no cambie la situación, solamente es válido para invertir, para vivir ahí. Es absolutamente imposible. Casi en ninguna de las calles, por desgracia, por los negocios que hay, por el ruido, ausencia de policía y muchas más cuestiones. Y por el otro lado tenemos el barrio de Ensanche Diputación y más arriba nuestra se encuentra la zona del mercado, por lo que está en pleno corazón de la ciudad. Vamos a descubrirlo poquito a poco. Aquí tenemos una zona preciosa que a mí me gusta mucho, la Plaza Portal del Elche, un lugar increíble con los ficus centenarios para tomar un café, algún tipo de bebida, refresco. Es una plaza muy conocida y muy usada además durante cada día de la semana. En esta zona hay muchísimo transporte público, casi todos los autobuses principales vienen aquí, por lo que moverse es bastante fácil, incluso desde las zonas más lejanas de la ciudad, los barrios residenciales. Los autobuses, la mayoría paran aquí, en la zona de la Rambla, en la explanada o al menos en la avenida Alfonso el Sabio, que está un poquito más arriba. Es una zona repleta en general de diferentes tipos de negocios, todo lo que podéis pensar, todos los tipos de comida que podéis pensar, los negocios estarán aquí, en el centro de la ciudad. Se pueden encontrar pizzerías, sitios de restauración, de tapeo, de comidas de diferentes países, mexicana, colombiana, japonesa, italiana, fusiones de diferente tipo, lo que solo se puede ocurrir existirá seguramente aquí. Comida típica mediterránea, restaurantes prácticamente con estrellas Michelin, restaurantes muy caros también se encuentran aquí, junto con otros que son de comida rápida. Todos coexisten en la misma zona. Hay negocios de todo tipo, zapaterías, como podéis ver por aquí. Hay bancos, hay farmacias, hay clínicas dentales, fisioterapeutas, cualquier tipo de hotelería, de servicio de hotelería, comida, bebida, también se puede encontrar por aquí. Mirad, comida india también. Aquí está, justo abajo. Hay diferentes clubes social, que es tipo bar, pub, etc. Existen muchas inmobiliarias en cada paso, las veréis. Es increíble cuántas inmobiliarias hay en esta zona. Hay tiendas de vinos y comida gourmet. Existen museos, diferentes edificios oficiales del Estado, administraciones, también se encuentran aquí en el centro. Teatro. No podemos dejar sin mencionar el teatro, obviamente, que es donde se encuentra y hay muchísimas personas que vienen aquí, que les encanta, sobre todo en temporada de invierno, pasar por el teatro y ver la última obra. También el Banco de España se encuentra aquí, el edificio está a nuestra izquierda. Hay Casa de la Festa se llama. Y muchísimo más. Se encuentra por aquí centros de peluquería, de estética, de todo lo que se os pueda ocurrir, masajes, clínicas privadas, centro médico de Asisa también se encuentra aquí en el centro. Si tenéis el seguro de Asisa o si lo queréis contratar, por cierto, los que no lo sabéis todavía, nosotros en nuestra consultoría tenemos la opción de contrataros con muchísima más facilidad el seguro médico. Y somos agentes exclusivos, mediadores, colaboradores, como lo queréis llamar, de la compañía de Asisa, que suele tener descuentos, productos específicos para aquellos que quieren residir aquí, ya sea como residentes o como estudiantes. Hay de todo.
seguros dentales para mascotas de vida, decesos, accidentes, seguros de salud, que son muy populares. Y justo aquí, cerquita del teatro, se encuentra el Centro Médico de Assisa, suyo propio, donde podéis coger cita incluso el mismo día para muchas especialidades. Es súper cómodo. Aquí veis fisioterapia integral, por ejemplo. Psicólogos se encuentran por aquí también, de todo. Es un lugar pleno. También nos encontramos con el mercado que está un poco más arriba, el mercado central, que ya se situaría en el barrio del mercado, pero está como en el límite. Y perfectamente podéis ir andando al mercado para comprar fruta, verdura fresca, carnes, pescados, charcutería, carnicería, de todo. También está Mercadona, aquí en el centro, un poquito más arriba y a la izquierda está el supermercado Mercadona, completísimo, por lo que sí, incluso aquí en el centro, donde moverse es más complicado con el coche, al no ser que tengáis parking subterráneo en vuestra urbanización o contéis con una plaza de parking o no necesitéis vehículo. Moverse por aquí con un vehículo es bastante complicado y aparcar sobre todo también. Ahora mismo estamos pasando justo al lado de la plaza del teatro y la calle Castaños, que es la mítica calle donde hay muchísimos barecitos, pubs, restaurantes que cierran a deshoras. Y realmente en esta calle es un poco complicada la convivencia con los vecinos. Esta parte está un poquito más tranquila. Por ejemplo, hoy es un día laboral. Empanadas argentinas, ¿veis? También existen. Hay varias tiendas así de empanadas y están buenísimas, por cierto. Las hemos probado varias veces y todas las veces han sido buenísimas. ¿Veis la callecita de restaurantes que ahora está tranquilo porque es como tardeo? Son las 4 y pico de la tarde, pero por la tarde esto se va a llenar muchísimo. Por lo que la calle Castaños, digamos que es un poquito regular para vivir ahí como tal, a no ser que sea última planta. El centro de Alicante en general es un barrio que cuenta más o menos con unos 6-7 mil habitantes, este barrio en sí. La población, hay tanto españoles como extranjeros, un poquito de todo, es un mix para todos aquellos que pues quieren vivir en pleno corazón de esta zona. Pero ya, como os he comentado antes, no todas las calles son tranquilas, así que hay que tenerlo muchísimo en cuenta. Desde aquí se puede acceder, tampoco es tan complicado llegar hasta un centro de salud. Podéis acceder a lugares míticos, calle de las Setas, diferentes tipos de plazas. Aquí existe también la subdelegación del gobierno, parroquias, Ministerio de Fomento, bancos, administraciones de diferente tipo, aparcamientos, plazas para jugar con niños, autoescuelas, como podéis ver ahí enfrente. Hay un poquito de todo. Y en esta zona, también cerquita de la plaza de la Montañeta, donde está también la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la agencia tributaria como tal, hay tiendas de lujo casi, hay tiendas de marcas muy caras, lujosas, y se ubican aquí. Además, el Corte Inglés también se encuentra muy cerquita aquí del centro, al límite del centro con ensanche Diputación. Y algunas de las propiedades más caras tampoco se encuentran muy lejos de aquí. Se dice que la Maisonave, por ejemplo, es una de las calles más caras para vivir en la ciudad. Lo bello del centro es que a veces veis este tipo de edificios que conservan la fachada antigua y no se van a cambiar porque es la fachada antigua, es la seña de identidad de esta zona y por mucho que pase el tiempo no se va a modificar como tal. Más plazas podemos encontrarnos por aquí. Es un lugar muy agradable, sin lugar a duda, para pasar el rato, para disfrutar con seres queridos, con amigos. Hay también hoteles aquí que proporcionan trabajo. Como veis, gente con maletas, alojamientos turísticos, hay absolutamente de todo. Ahora vamos a ver cuánto cuestan aquí las propiedades en el centro de Alicante, por cierto. Creo que ya han puesto decoración de Navidad. ¡Qué barbaridad! No está encendida, obviamente, ¿vale? No está encendida. Pero lo que veis, eso ya es decoración de Navidad, de invierno de este año. Madre mía. Qué pronto lo ponen. Por lo menos no han encendido las luces, no hay árbol de Navidad ni nada. Pero poco a poco están poniendo ya las luces de diferentes calles. Para comprar,
Hay más o menos 380, 390 propiedades aquí en el centro. Eso es la zona de centro tradicional. Cuando lo vayáis a buscar, es centro tradicional. Y hay propiedades desde 153.000 euros hasta el precio de 2-3 millones de euros. ¿Por qué? Porque son propiedades que están en el centro, pero ya en la misma explanada. En la misma explanada, mirando al mar, al puerto, y de ahí que los precios son tan altos. Pero se puede encontrar algo, pisos, mayormente casas aquí no hay, pisos desde 153.000 euros, 12.000 euros han bajado el precio. Se puede coger garaje adicional por 30.000 euros. Es un piso de un dormitorio, 52 metros cuadrados, primera planta sin ascensor. 179.000 euros cuesta aquí un piso de 2 dormitorios, 43 metros cuadrados, pero es un bajo e interior encima, por lo que obviamente el precio es así de bajo. Ahora mismo estamos justo en la plaza de Montañeta, rodeado de edificios de agencia tributaria, de edificios oficiales del gobierno, de administraciones. Es una plaza agradable para sentarse en verano. Ojalá que haya un poquito más de sombra natural aquí, pero algo hay. Y a determinadas horas, pues los edificios protegen también la plaza. Ahora la fuente de ahí enfrente está apagada, pero en verano suele haber una fuente de agua aquí que refresca a los visitantes y a los locales en pleno verano. Y como veis, a los lados Liuzhou, diferentes tiendas también lujosas de marcas de relojes, también joyerías, bastante elevadas de precio. Es una buena zona y no es barata. 185.000 euros cuesta aquí un piso de 4 dormitorios, 102 metros cuadrados. Es una tercera planta sin ascensor, pero es para reformar. 385.000 euros ya cuesta un piso más o menos parecido, 4 dormitorios, 135 metros cuadrados. Es la primera planta, es exterior el piso, por lo que no da a ninguna parte interior del edificio. Las ventanas se refiere. Y en este caso está reformado a 100%, es un piso preciosísimo, grande, luminoso, 385.000 euros. 340.000 euros se puede encontrar un dúplex de 2 dormitorios, 99 metros cuadrados. Es un dúplex en muy buen estado además, pero es más chiquitito, de ahí que vale menos dinero. 390.000 euros se puede encontrar un ático. Ha bajado 9.000 euros el precio a día de hoy. Son 3 dormitorios, 122 metros cuadrados. Octava planta con ascensor y tiene algo de vistas al mar. Y ahora estamos ya en la famosa calle de las setas. Se llama así, es una calle peatonal. Se llama así porque hay setas preciosas. Es una calle muy divertida, colorida también, llena de muchísimos negocios por donde pasan no solo turistas, pero también los locales, muchas veces a lo largo de su vida aquí. Para alquiler. Hemos encontrado bastantes propiedades, pero muchas de ellas son de alquiler de corta duración, son alquileres vacacionales o alquiler de invierno de septiembre o octubre hasta mayo, junio. Los que son de todo el año, de larga duración, son los siguientes. Esto de aquí es una habitación, lo llaman estudio, ¿vale? Pero realmente no se puede llamar estudio, es una habitación para alquilar. ¿Por qué? Porque no tiene baño, ni tiene cocina dentro, ni tiene nada, solamente es un dormitorio como tal. Y esto es un edificio que me imagino, sospecho que se ha reformado y tiene como pisos en alquiler de varias habitaciones o habitaciones y tiene como en planta una cocina y baños. 700 euros al mes cuesta algo así, 16 metros cuadrados, sexta planta con ascensor, sin baño y sin cocina, es comunitario. Pero lo bueno es que teniendo, por ejemplo, pocos ingresos o siendo de fuera, si podéis pagar esa cantidad, se puede coger para empezar. La verdad es que es algo bueno. Estudios enteros ya, pisos enteros tipo estudio, hay a partir de 850 euros al mes, que no es que sea barato. 78 metros cuadrados, es una tercera planta con ascensor. 850 euros al mes también cuesta un piso de 2 dormitorios, 90 metros cuadrados. Ha bajado 50 euros al mes y es segunda planta exterior con ascensor, pero no tiene muebles, de ahí que es algo más económico. 900 euros al mes cuesta un piso de un dormitorio, 72 metros cuadrados, primera planta con ascensor y está en la zona de teatro por donde hemos pasado hoy también.
1.100 euros ya cuestan pisos a partir de ese precio, ya cuestan pisos de 3 dormitorios. Este tiene dormitorios muy chiquititos porque son 66 metros cuadrados solamente. Todas las habitaciones son muy pequeñas. Primera planta exterior sin ascensor y está en la misma zona de teatro. 1.400 euros al mes, 4 dormitorios ya buenos metros cuadrados, 135. Primera planta exterior con ascensor y está reformado, de ahí que cuesta 1.400 euros al mes. Pero son 4 dormitorios. 1.300 euros a partir de ese precio se puede encontrar un ático. Este de aquí está en una 9ª planta exterior con ascensor obviamente. Y tiene 2 dormitorios, 200 metros cuadrados, pero estos metros cuadrados son porque una gran parte es terraza y la parte exterior. Y hay muchísimo más, pero que ya van subiendo de precio. Varios miles de euros se puede encontrar aquí también. Como veis, no es que sea excesivamente barato la zona del centro. Hay negocios tipo sushi, mirad por aquí para llevar, tiendas de zapatos, diferentes negocios interesantes. Los moon, tipo luna, qué interesante. ¿Veis los moons por aquí que son como empanadas argentinas o algo parecido? Diferentes aseguradoras también se encuentran aquí, loterías del estado. Aquí a la derecha bodega, eso es una tienda de vinos para comprar algo especial si estáis buscando. Hay tiendas de ropa también, algo más económicas, hay de todo. Aquí tenemos la Plaza de la Fuente, que es una de nuestras favoritas. Es una plaza muy agradable por donde uno puede pasear y descansar y disfrutar de las vistas. Realmente el centro está bien. Algunas calles obviamente pueden estar bien para vivir todo el año, pero tenéis que tener mucho cuidado con la calle donde se ubica la vivienda, ya que algunas son más ruidosas que otras. Y obviamente todas las celebraciones, cuando hay hogueras, todo, normalmente el centro sufre es cuando las calles se cierran, cuando se cierra el acceso, no se recoge la basura, etc. Y es el lugar, digamos, más ruidoso, es el corazón de la ciudad, por lo que debéis estar preparados para ello. En general, colegios aquí en el centro obviamente no están en pleno centro, pero alrededor del barrio del centro sí que existen colegios, obviamente. En el barrio en Sánchez Diputación, aquí cerquita, en Raval Roig también se encuentra cerca, enfrente de la playa del Postiguet, en el barrio cerquita del Castillo de San Fernando, un poquito más arriba del mercado. Sí que hay colegios donde podéis llevar vuestros hijos perfectamente, en el barrio de Vista Hermosa. Muchísimas opciones hay. Hospitales tampoco es que estén muy lejos de aquí, sinceramente. Hay gente que se va andando a las consultas, ya sea público o privado. Hay más supermercados, Aldi, Lidl, más arriba en la zona de Vista Hermosa. Hay lugares para comprar menaje y cositas varias para el hogar, de todo. En esta zona se puede encontrar absolutamente de todo para vivir. Muchas personas están interesadas en el centro, pero finalmente las familias mayormente las parejas sí, suelen vivir en el centro. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque no tienen hijos, no tienen tantos horarios tan estrictos, no les molesta tanto el ruido. Y sí, forman parte, digamos, de vida un poco más viva. Incluso salir por la noche no les importa. Pero familias, al no ser que sea un ático, últimas plantas, bien aislado, suelen elegir en Sánchez Diputación, la zona del mercado o cualquier barrio alrededor, para tener una vida un poquito más tranquila. Eso sí, para ocio, tanto nocturno como diurno, para salir a comer a un buen restaurante, picoteo, bebidas, desayunos, panaderías, pastelerías. Esta zona es absolutamente increíble para este tipo de cosas. A los que os encanta una buena comida, a los que os gusta salir de vez en cuando, este lugar será el lugar ideal para pasar el día, porque podéis encontrar absolutamente de todo. Como veis, restaurantes indios, comida halal, supermercados 24 horas que están abiertos. Los kebabs conviven con cocina mediterránea en el otro lado. La decoración de cada de estos lugares es absolutamente única. Y ahora mismo ya hemos vuelto prácticamente a la zona donde hemos empezado el vídeo de hoy. Hemos vuelto casi a la misma plaza
Portal de Elche, pero por la parte de atrás. Y así es el centro. Es un lugar agradable. Ahora mismo por la tarde no es tan concurrido, pero cuando el sol se va a ir poniendo, cada vez va a haber más y más gente llenando estas calles, porque los niños vuelven del cole, la gente termina de trabajar y se vienen aquí para tomar algo o cenar ricamente en los numerosos locales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante e informativo poder volver a la ciudad de Alicante. El centro se ve algo más tranquilo ahora, pero todo cambia hacia el fin de semana. Habéis podido comprobar cuánto cuestan aquí los alquileres, las viviendas, y no todas las calles valen para poder vivir aquí tranquilamente, a no ser que os guste estar en el centro de acción tanto durante el día como por la noche. Gracias por acompañarnos, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.